¿Sabes que el miedo y la fe son incompatibles? Si tienes miedo en la vida, es que tu fe, porque fe tienes, es que tu fe no está puesta en Jesús. Caleb es un ejemplo de fe para nosotros, pero no está por encima de nosotros. No idealicemos a Caleb. Puedes tener una fe como la de Caleb. Solo tienes que tener tu vista puesta en la promesa, que es Jesús, como él la tenía puesta en la promesa de la tierra prometida. Eso es todo. Y vivimos nuestra vida poniendo la vista en otras cosas. ¿Os dais cuenta de que nuestro problema no es la falta de fe, sino una fe puesta en el lugar equivocado? No necesitamos una fe muy grande, lo que necesitamos es poner esa fe pequeña en un Señor enorme, el Señor Jesús. El resultado de la fe no lo va a determinar mi cantidad de la fe. Lo va a determinar el lugar en donde está puesta esa fe. Otra vez, el resultado de la fe, porque nosotros esperamos que la fe produzca en nosotros resultados, ¿verdad? En este caso, recibir una promesa. La promesa de la tierra era el caso. El resultado de la fe no lo va a determinar mi cantidad de fe. Lo va a determinar el lugar en donde yo tenga puesta esa fe. No en mí. Si la tengo puesta en mí, va a ser imposible vencer a esos gigantes. O sea, la fe, si la tengo puesta en mí o tengo puesta en Dios, en el Dios todopoderoso y fiel a las Escrituras. Un ejemplo para entenderlo mejor. Mi hijo mayor, cuando era pequeño, tuvo que aprender a andar 2 veces. Primero, como todo niño, y la segunda vez, a los pocos meses de haber aprendido a andar debido a una operación complicada en una de sus piernas. En las 2 ocasiones que yo le enseñé a andar, iba con él de la mano. Me acuerdo perfectamente, no se me olvida jamás. Él sabía que me necesitaba para andar porque solo no podía. Por eso su fe para poder andar no estaba puesta en él, sino en mí y en mi mano poderosa que le sujetaba fuertemente para que no cayese. Él tenía fe en mí, sin duda, pero su protección no estaba puesta en esa fe, sino en el poder que no le iba a dejar caer, ¿entendéis? ¿Era necesaria su confianza en mí? Sí, pero era necesaria para que su miedo desapareciera, porque yo le agarraba mucho más fuerte que él a mí. ¿Entendéis? ¿Entendéis por qué tenemos miedo? Tenemos miedo porque la fe que tenemos no está colocada en el lugar adecuado. Era mi poder el que le sostenía. Su fe le hacía caminar confiadamente. Es así como tenemos que hacer con el Señor. Debemos vivir con la vista puesta en Él. Debemos vivir con la visión confiada de quién es Él y de quién somos nosotros, para dejar atrás el afán y la ansiedad y poder vivir con gozo siempre, aunque los gigantes que aparezcan por nuestra vida quieran asustarnos. Esa es parte de nuestra lucha ahora, una vez recibida la tierra de la promesa, que es Jesús. Quinta parte. La visión valerosa de Caleb. La fe, la confianza en lo que Dios nos ha dicho que tenemos que hacer para llegar a poseer efectivamente la tierra de la promesa, esa confianza en lo que Dios nos ha dicho, nos va a dar el valor suficiente para pelear por ella. Ya vendrá después el momento de reclamar esa promesa. Primero hay que pelear por ella, pero la fe nos va a dar el valor suficiente para pelear. Caleb es valiente. No se acobarda ante los hechos. Pero ¿por qué? ¿Por qué no se acobarda Caleb? Porque sigue al Señor y no a su propia opinión. Vamos a verlo en los versículos 8, 9 y 14. Fijaos. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí. ¿Cómo cumplió? Siguiendo a Yahvé mi Dios.
Versículo 9. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto, ¿qué? ¿Cumpliste cómo? Siguiendo a Yahvé mi Dios. Versículo 14. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoneth ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Yahvé, Dios de Israel. Es decir, seguir al Señor es de donde viene el valor, no de seguir a Moisés primero y a Josué después. Y debe de ser importante para el autor del libro de Josué esta característica de Caleb de seguir al Señor, porque lo repite, como habéis visto, hasta en 3 ocasiones. ¿Recordáis? Solo fueron Josué y Caleb quienes dieron un informe favorable para pelear por la tierra de la promesa. Los demás dijeron que no. Se quedaron ellos dos solos, aun a riesgo de que toda la multitud hablara de apedrearlos. Se quedaron solos. Se quedaron solos. ¿Os recuerda esto a algo? Ahora lo vamos a ver. Solo siguiendo al Señor podremos tener este valor en la vida, y lo necesitamos. Necesitamos este valor, por ejemplo, en casa, cuando tu familia no es cristiana, porque es allí donde comienza la persecución. Lo necesitan nuestros hijos en la escuela, cuando otros niños se burlan de ellos porque siguen al Señor. Lo necesitan los jóvenes, nuestros jóvenes en la universidad, cuando les retiran la amistad por no querer participar en sus vicios. Lo necesitan los trabajadores por no querer hacer lo que a veces sus jefes les piden que hagan. Y claro, también necesitamos ese valor los pastores, valor para seguir al Señor. O sea, valor para hacer las cosas conforme están en las Escrituras y no como a mí me gustaría hacerlas para quitarme de encima un problema que a veces me parece gigante. Claro que necesitamos valor. Y no solo necesitamos ese valor que nos da la fe de seguir a Jesús para pelear, es que además también necesitamos ese valor para poder soportar las consecuencias que se derivan de seguirle. Por ejemplo, yo sé que tendríamos más gente en nuestra iglesia si yo no predicase el Evangelio de la sana doctrina y me dedicase a tener charlas de autoestima poniendo a Jesús como excusa. Hay que ser valiente. Hay que ser muy valiente. Si es necesario, el pueblo de Dios debe estar preparado para estar solo. Porque la fe de seguir fielmente a Cristo implica casi siempre soledad. Fue mi caso en mi casa, me quedé más solo que la una. Muchos años viviendo en aquella casa, solo, luchando solo. Pablo es un buen ejemplo de soledad defendiendo el Evangelio. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero, y aquí hace la diferencia Pablo, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas.